Hola, bienvenidos a Misterios de la Fe. Hoy hablaremos de un tema que toca el alma, un pergamino olvidado, unas palabras atribuidas a un mellizo que nos hablan desde las sombras de los siglos. Hoy nos adentramos en la pregunta: ¿la Iglesia ocultó este Evangelio? El Evangelio de Tomás. En el año 1945, cerca del pueblo egipcio de Nag Hammadi, un campesino hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de los primeros cristianos. Dentro de una jarra de barro sellada, descansaban códices de papiro, textos antiguos que habían permanecido en silencio por más de 1600 años. Entre ellos, un texto comenzaba con unas palabras enigmáticas. Estas son las palabras secretas que Jesús el viviente pronunció y que Dídimo Judas Tomás escribió. Imagina ese momento: el polvo del desierto asentándose, la luz tocando por primera vez unas letras que proclamaban un mensaje distinto. No un relato de la vida de Jesús, sino una colección de dichos, de enseñanzas desnudas, sin crucifixión, sin resurrección, solo palabras, como semillas arrojadas al corazón del buscador. ¿Por qué este Evangelio no está en nuestra Biblia? ¿Fue un texto prohibido? ¿O fue quizás un camino diferente que la iglesia primitiva decidió no transitar? Como dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119 y 105. Hoy encendemos una lámpara para explorar un sendero que muy pocos han transitado. Un sendero que no busca reemplazar la fe, sino profundizar en el misterio del reino. El nombre nos da la primera pista: Dídimo Judas Tomás. Dídimo significa mellizo en griego y Tomás significa mellizo en arameo. Es el apóstol del doble nombre, el gemelo. ¿Pero gemelo de quién? La tradición sugiere una profunda verdad espiritual. ¿Sería acaso gemelo en la fe? ¿Un reflejo de todo creyente que busca parecerse a su maestro? En los evangelios que conocemos, Tomás es recordado a menudo como el incrédulo, el que dudó de la resurrección. Sin embargo, en el evangelio que lleva su nombre, emerge como el discípulo que escuchó con mayor profundidad, el que comprendió el significado secreto de las palabras de Jesús. Aquí no vemos al Tomás dubitativo, sino al Tomás iluminado. Pensemos en el Tomás del Evangelio de Juan. Cuando Jesús decide regresar a Judea, donde lo esperan piedras para apedrearlo, es Tomás quien dice a los demás: vamos también nosotros para morir con él. Juan 11:16. Aquí vemos no a un cobarde, sino a un hombre de una lealtad feroz, dispuesto a seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias. Es la misma lealtad que en su propio evangelio se transforma en una comprensión íntima. Y es que en nuestro propio caminar a veces somos el Tomás que duda, y a veces por gracia somos el Tomás que comprende. Somos sus gemelos, llamados a reflejar su imagen en un mundo que anhela verlo. Como escribió Pablo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Tomás el mellizo nos señala ese anhelo de plenitud. El Evangelio de Tomás no tiene narración, no tiene milagros. Comienza de manera abrupta y poderosa. Y Jesús dijo: el que encuentre el significado de estas palabras no probará la muerte. Estas no son las palabras del Jesús histórico del pasado, sino del Jesús viviente del presente eterno. Es una colección de 114 dichos, muchos familiares, otros profundamente desconcertantes. Es como un espejo donde cada uno ve según la capacidad de su propio corazón. Algunos dichos resuenan con los evangelios canónicos. Jesús dijo: no se pone una lámpara bajo un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Dicho 33b. Una enseñanza que conocemos bien, una luz que no debe ser ocultada. Pero otros dichos nos sacuden, nos interpelan. Jesús dijo: si aquellos que os guían os dicen: mirad, el reino está en el cielo, entonces los pájaros os llevarán ventaja. Si os dicen: está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis, seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre viviente. Dicho 3. Aquí, el énfasis no está en un evento futuro, sino en una realización presente. El reino no es un lugar al que se llega, sino un estado de conciencia que se descubre. Es la culminación de lo que Lucas registra. Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17:21.
El Evangelio de Tomás lleva esta idea a su máxima expresión, invitándonos a una búsqueda interior, a un despertar. Para entender por qué este Evangelio no está en la Biblia, debemos viajar a los convulsos siglos II y III, cuando la joven iglesia luchaba por definir su identidad frente a una multitud de voces e interpretaciones. Una de las más influyentes fue el movimiento gnóstico. La gnosis significa conocimiento, pero no un conocimiento intelectual, sino un conocimiento espiritual y secreto, una iluminación interior que salva. Para muchos gnósticos, el mundo material era imperfecto, incluso una creación defectuosa, y la salvación consistía en liberar la chispa divina interior, el espíritu, de su prisión en la materia. El Evangelio de Tomás, con su énfasis en el autoconocimiento y en encontrar la luz interior, resonaba profundamente con esta cosmovisión. Leyendo este texto, uno puede sentir que la salvación es un proceso de recordar quiénes somos realmente, hijos del Padre viviente. Frente a esto, la gran Iglesia Apostólica, la que se entendía a sí misma como custodio de la fe entregada una vez por todas, levantó su voz. Líderes como Ireneo de León, en su obra contra las herejías, argumentaron con vehemencia que la salvación no venía por un conocimiento secreto para una élite espiritual, sino por la fe en Cristo, un evento histórico, encarnado, crucificado y resucitado corporalmente. Ireneo escribió: «La gloria de Dios es el hombre vivo, y la vida del hombre es la visión de Dios. Para él, la materia, creada por Dios, era buena, y la redención venía a través de ella, no a pesar de ella». El Evangelio de Tomás, al ignorar la pasión y resurrección, se convirtió en una piedra desechada por los arquitectos de la ortodoxia, no por malicia, sino por fidelidad a lo que entendían como el núcleo del mensaje de Cristo. Pongamos ahora estos textos en diálogo, no como enemigos, sino como dos facetas de una misma búsqueda de Dios. Veamos cómo un mismo tema se expresa de manera diferente. Jesús dice en el Evangelio de Tomás: «Yo soy la luz que está sobre todos ellos. Yo soy el todo. El todo ha salido de mí y el todo ha llegado hasta mí. Partí un leño y yo estoy allí. Alzad una piedra y me encontraréis allí». Dicho 77. Es una declaración de una divinidad omnipresente, inmanente en toda la creación, una luz que lo impregna todo. En el Evangelio de Juan encontramos un eco, una melodía similar, pero con una armonía distinta. Otra vez Jesús les habló diciendo: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12. Aquí, la luz no es solo una presencia cósmica, es una persona a quien seguir, una relación que da vida. Uno es una declaración filosófica, el otro es una invitación relacional. Ambos son profundos, pero apelan a diferentes dimensiones del ser humano. O tomemos la famosa parábola de la perla. En Mateo, Jesús dice: «También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que al encontrar una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró». Mateo 13:45-36. La perla es el reino, algo de un valor supremo por lo que vale la pena entregarlo todo. En el Evangelio de Tomás, el dicho es casi idéntico, pero el contexto de toda la obra le da un matiz diferente. La perla podría ser el autoconocimiento, el descubrimiento de la chispa divina interior, por la que también vale la pena vender todas las posesiones, es decir, todos los apegos del ego. No son mensajes contradictorios, son como tesoros viejos y nuevos, como el dueño de casa que, como dice Jesús en Mateo, saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Mateo 13:52. El Evangelio de Tomás es uno de esos tesoros que nos ayuda a apreciar la riqueza y la profundidad de la tradición que sí llegó a formar parte del canon. Uno de los dichos más bellos y recurrentes en todos los evangelios es la exhortación a hacerse como niños. En Tomás, Jesús dice: «Los discípulos le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos?». Jesús les respondió: «El que siendo niño se haga como un niño conocerá el reino y será más grande que todos». Dicho 46, adaptación. Este eco de Mateo 18:3. «De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos», adquiere en Tomás un matiz de autenticidad esencial. No se trata de una regresión ingenua, sino de un retorno a la esencia, a la naturaleza original no corrompida por el mundo, a ese estado de asombro y dependencia total. Es el estado del que hablaba el profeta Isaías cuando anunció:
Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. El Mesías mismo llega como un niño, y nos llama a recuperar esa infancia espiritual, a encontrar el reino que ya está entre nosotros y dentro de nosotros. Este es un mensaje para ti. Ahora mismo, en medio de tus preocupaciones y tu vida adulta tan llena de complicaciones, Jesús te invita a un lugar de descanso, a un retorno a la simplicidad, a confiar, a maravillarte de nuevo, a soltar el peso de tener siempre la razón, de controlarlo todo y entrar en el reino con el corazón de un pequeño. Quizás te preguntes, ¿qué hago yo con este texto? ¿Es peligroso? ¿Me alejará de mi fe? Permíteme hablarte como un pastor habla para su rebaño, con cuidado y con amor. El Evangelio de Tomás no es un texto para construir una fe nueva, pero sí puede ser un espejo para profundizar en la fe que ya tienes. Sus dichos enigmáticos nos sacan de nuestra zona de confort, nos obligan a pensar, a orar, a buscar el rostro de Dios con más intensidad. Nos recuerdan que el Dios trascendente, que está en los cielos, es también inmanente y habita en lo más profundo de tu ser. No reemplaza la cruz, pero puede ayudarnos a entender por qué la cruz era necesaria, porque ese Dios interior, esa chispa divina, estaba y está oscurecida por el pecado y necesitaba ser redimida, restaurada y vuelta a encender por la gracia que fluye del Gólgota. Lee este evangelio, si lo deseas, no como sustituto de los evangelios canónicos, sino como un comentario antiguo y poético sobre ellos, como un amigo sabio que te hace preguntas incómodas que te llevan a una fe más madura. Una fe que, como dice el apóstol Pedro, debe estar siempre lista para dar la razón de la esperanza que tenéis. 1 Pedro 3:15. Tu fe es un árbol con raíces profundas en el suelo firme de la tradición apostólica, pero sus ramas pueden mecerlas los vientos del Espíritu, que sopla donde quiere, y que a veces usa hasta los textos olvidados para hablarnos al oído. Al final de nuestro viaje, regresamos a la pregunta inicial. ¿La Iglesia ocultó el Evangelio de Tomás? La respuesta no es un sí ni un no simples. La Iglesia, en su proceso de discernimiento guiado por el Espíritu Santo, no lo ocultó por temor a una verdad, sino que lo apartó por fidelidad a una verdad mayor, la verdad de que Dios se encarnó, murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. El Evangelio de Tomás no fue tanto ocultado como discernido, fue apartado del centro, pero su redescubrimiento en el siglo XX es una bendición, porque nos permite escuchar una voz antigua, un eco de las muchas formas en que las primeras comunidades trataban de entender la abrumadora figura de Jesús de Nazaret. Este evangelio nos grita en susurros, el secreto a voces de todo el Nuevo Testamento, que en Cristo somos más que siervos, somos hijos, somos herederos, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. El Evangelio de Tomás pone todo el énfasis en realizar esta verdad en lo más profundo del corazón. Así que, gracias por acompañarnos en este viaje a los misterios de la fe primitiva, por atreverte a contemplar los senderos que no se tomaron, y por regresar al camino central con el corazón más lleno de asombro y de preguntas, porque a veces la fe no se fortalece con respuestas, sino con preguntas más profundas. Gracias por acompañarnos en Misterios de la Fe. Que el Señor te bendiga, te guarde y ilumine el camino interior que conduce a su presencia. Y hasta la próxima.